El cocinero sintió que se le erizaban los cabellos de la nuca. Tenía la sensación de que alguien lo observaba. Se dio la vuelta. Nada. Era la base aérea Nellis en medio de la noche. El comedor estaba vacío. Todos los hombres dormían en los barracones. Las únicas personas despiertas eran él y un par de guardias en la puerta principal. La única razón por la que él estaba despierto era para conseguir un poco de comida extra. Uno de los beneficios de ser cocinero: tienes las llaves de la cocina. Entonces escuchó un ruido. Se volvió y algo brilló en el rabillo del ojo. Algo pequeño y blanco que se movía rápido. Una puerta crujió silenciosamente y luego escuchó pasos corriendo hacia el desierto. Vislumbró algo blanco serpenteando entre los arbustos. Pensó que era demasiado grande para ser una rata, pero tal vez un coyote. No estaba seguro. Fuera lo que fuese, no quería que anduviera merodeando por su cocina. Recogió una piedra y la lanzó hacia el ruido. Entonces escuchó un gemido. Cuando levantó el brazo para lanzar otra piedra, sintió un dolor ardiente atravesando su cuerpo. Soltó la piedra. Estaba paralizado por el dolor y el miedo. Entonces escuchó la voz de una mujer dentro de su propia mente. Ella dijo: «Detente o muere». El dolor se desvaneció tan pronto como pudo moverse. Se precipitó de vuelta a la cocina, cerró la puerta con llave, aterrorizado. No tenía idea de dónde venía la voz, pero sabía una cosa con certeza: no era humana. Se encontró con los extraterrestres o simplemente los vio. Me encontré con ellos muchas veces, como describí en mis libros. Aunque nunca fui a buscarlos, ellos siempre estaban contentos de venir a buscarme. Era marzo de 1965 cuando Charles Hall llegó a la base aérea Nellis en el desierto de Nevada, recién salido del entrenamiento básico y emocionado de ver su nuevo puesto. Cuando las fuerzas aéreas evaluaron a Charles, mostró aptitud para las matemáticas y las ciencias. Después de graduarse como el mejor de su clase, pensó que podría elegir su propio puesto, pero fue enviado específicamente a Nellis, Área 51. El Área 51 es oficialmente un destacamento de la base aérea Edwards, pero está en la misma zona. Charles fue entrenado como observador meteorológico. Su trabajo era viajar por la base tomando lecturas. La mayoría de los hombres se habrían aburrido con esta asignación, pero a Charles no le importaba. Tendría su propio camión, paga extra, ningún oficial respirándole en el cuello, y le gustaba la tranquilidad del desierto. Si necesitaba desahogarse, Las Vegas estaba cerca. Además, Charles tenía un amigo en la base. Su compañero Dwight lo recomendó para el trabajo. Charles estaba agradecido por la oportunidad. Esa noche, después de instalarse, Charles y Dwight se pusieron a conversar. Charlaron sobre la base, lo mala que era la comida, qué oficiales eran buenos tipos, cuáles evitar, típica conversación de soldados. Entonces de repente, Dwight se puso muy serio. «Mira Charlie, se acerca el verano. Tienes que estar atento al rango 4. Harry, el viejo Harry, le gusta el calor. Se esconde en las montañas durante el invierno, pero una vez que se calienta, baja a Indian Springs. Le gusta correr por el lecho seco del lago en el rango 4. Cuando estés allí, ten cuidado con Harry del rango 4. Charles no tenía idea de que estaba hablando Dwight. Le preguntó si se trataba de algún ermitaño que se escondía en las montañas. Sería una locura andar corriendo por un campo de pruebas de bombas nucleares. Eso es lo que pensaba Charles. Dwight frunció el ceño y negó con la cabeza. Entonces le contó a Charlie la historia de Harry del rango 4. En 1954 hubo una prueba de bomba atómica en Frenchman Flats. Harry es un caballo que se acercó demasiado a la explosión, no lo suficientemente cerca como para vaporizarse, pero lo suficiente como para que algo le pasara. Ahora emite un brillo blanco. Si lo ves, no te acerques a Harry del rango 4 y no mires su cara. No es como un caballo normal. Los oficiales dicen que es más humano, con grandes ojos azules y una larga cola blanca. Charles miró a Dwight por un largo momento. Luego estalló en carcajadas. Esperaba algún tipo de novatada en su nuevo puesto, y pensó que Harry del rango 4 era para asustar al tipo nuevo, pero no se lo estaba tragando. Hablo en serio, Charlie. Mientras estés en el rango 4, no te arriesgues. El último tipo que se acercó demasiado a Harry fue John Zimmerman. No quiero que termines como él. Charlie se rió y prometió tener cuidado. Aún así, no se creía nada de esta historia. Al día siguiente, Charlie estaba en la sala de espera de la enfermería. Necesitaba un examen físico de rutina antes de salir al campo. La enfermera de guardia lo pilló riéndose para sí mismo. Le preguntó qué era tan gracioso. Charles le contó la historia de Dwight sobre Harry del rango 4 y el destino de John Zimmerman. La cara de la enfermera se desplomó. «Enseguida vuelvo», dijo. Charles la escuchó abriendo y cerrando un archivador metálico. Cuando regresó dijo: «Se supone que no debo mostrarte esto,
pero como vas al rango 4, necesitas saber lo que hay allí. Era el expediente médico de Zimmerman. Adentro había 4 fotografías. Cada una de ellas mostraba a un hombre cubierto de horribles quemaduras por radiación. Zimmerman dijo que un caballo blanco salió del rango norte y lo cargó, pero eso era todo lo que podía recordar. De alguna manera se las arregló para arrastrarse de vuelta a Indian Springs, donde un oficial lo encontró apenas vivo y en agonía absoluta. El estómago de Charles se hundió. No era una broma. Harry del rango 4 era real. Charles finalmente conoció a Sullivan, el hombre al que reemplazaría. Sully era amigable, divertido y agradable. Los 2 hombres se llevaron bien de inmediato. Sully llevó a Charles en un recorrido por algunas casetas meteorológicas en los campos de tiro. Una de las casetas estaba cerrada, así que no pudieron acceder al equipo para tomar sus lecturas. Sully le dijo a Charles que simplemente escribiera cualquier número. Charles le recordó a Sully que solo habían visitado 3 casetas meteorológicas. Todavía quedaban 4 más, rango 1, 2, 3 y 4. El comportamiento de Sully cambió inmediatamente. Dijo que llevaría a Charles a las otras estaciones meteorológicas, todas excepto el rango 4. Cuando llegaron al rango 1, Sully no quería salir del camión. Estaba aterrorizado. Le dijo a Charles que si quería revisar la caseta meteorológica, tendría que ir solo. Sully dijo que estaría vigilando, y si veía algo, regresaría a la base por ayuda. Le dijo a Charles, si me escuchas irme, enciérrate en la caseta, y espera, volveré por ti. Charles preguntó si Sully estaba hablando de Harry del rango 4, y Sullivan le gritó y dijo que no existía tal cosa. Pero Sully no salía del jeep, ni siquiera quitaba las manos del volante. Estaba apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Este no era el mismo hombre que Charles había conocido unas pocas horas antes. Cuando Charles llegó a la caseta meteorológica, revisó el equipo y el libro de registro. Nadie había estado allí durante meses. Sully había estado yendo secretamente fuera de la base y falsificando los números. Nunca puso un pie en esas casetas meteorológicas. Cuando Charles regresó al jeep, confirmó que Sully había estado mintiendo sobre los números. A Sullivan no le importó, dijo que le daría un recorrido a Charles, y nunca más quería ir a los campos de tiro. Muy pronto Charles entendería por qué. Durante los siguientes meses, Charles pasó más tiempo en los campos de tiro en Indian Springs que cualquier otra persona. Contra los consejos, usualmente estaba allí solo pero lo disfrutaba. Era pacífico, y nunca vio a Harry del rango 4. Un día Charles estaba en el campo de tiro, y hacía especialmente calor en el desierto. El suelo podía alcanzar los 49 o 54 grados Celsius, y hoy se sentía aún más caliente. Charles pasó la mayor parte del día en la caseta meteorológica. No tenía aire acondicionado, pero tenía un ventilador viejo y eso era suficiente. Además, el sol se estaba poniendo y pronto pasaría de un calor abrasador a un frío helado. Esa era la vida en el desierto. Con los pies en el escritorio, Charles soñaba despierto mientras contemplaba el desierto, observando el cielo pasar de azul profundo a naranja a rojo. No había sonido excepto los cantos de las aves. Charles se preguntó si las aves eran comunes en el desierto. No lo creía, pero fueran cuales fueran los pájaros, disfrutaba el sonido. Entonces vio algo serpentear entre la artemisa. Charles parpadeó. Ahí estaba de nuevo. Asumió que era un conejo grande o un coyote, pero estaba cubierto de pelo blanco brillante. Cuanto más se concentraba, más se daba cuenta de que se movía erráticamente a través del laberinto de Artemisa como si estuviera en peligro. Charles saltó de su silla y abrió la puerta de la caseta. Entonces lo vio. No era un conejo o un coyote, era un niño. Los saltos blancos fueron descritos de la siguiente manera. Durante la mayor parte de su vida adulta, tenían aproximadamente 1,80 m, 1,83 m de altura. Eran muy delgados y frágiles. Tenían la piel tan blanca como un pedazo de papel. Venían de un planeta que es algo más caliente que la Tierra, y algo más grande que la Tierra, y naturalmente vivían bajo tierra. La niña tenía apenas 90 centímetros de altura, y su piel era blanca como la tiza. Llevaba un mono plateado y botas, y su cabello era de un rubio blanco brillante. Detrás de sus brillantes ojos azules, se veía tan aterrorizada como Charles. Estaba enredada en los arbustos. Charles le gritó. Le dijo que no había razón para tener miedo, que no iba a lastimarla. Despejó la Artemisa alrededor de ella para que pudiera salir fácilmente, pero dejó en claro que no la tocaría. En un poste de cerca cercano dejó una cantimplora de agua. Dijo que si estaba perdida la ayudaría. Todo lo que tenía que hacer era pedir. Charles se volvió hacia la caseta. Fue entonces cuando escuchó algo estrellándose entre los arbustos. Era grande y se movía rápido y se acercaba. Charles se volvió y vio algo. Un hombre muy alto. Tenía las mismas características que la niña pequeña. Piel pálida, cabello blanco, traje plateado,
y se dirigía directamente hacia Charles. Los sonidos de las aves ahora se convirtieron en chillidos, el desierto pacífico se había vuelto caos. Charles saltó de vuelta a la caseta meteorológica y barricó la puerta. Acababa de ver a Harry del rango 4. Charles no estaba seguro, pero sí estaba seguro de que estas personas no eran humanas. Charles esperó durante lo que se sintieron como horas. Era medianoche y el desierto estaba completamente oscuro. El canto de los pájaros y los chillidos finalmente pararon. El único sonido era un suave susurro del viento entre los arbustos. Charles reunió valor y salió de la caseta. Revisó su cantimplora. Estaba medio vacía. En la arena vio 3 conjuntos de huellas. Un niño y 2 adultos. Alguien había estado ahí. Charles había visto suficiente. Se apresuró a su jeep, encendió el motor y se alejó por el camino de tierra, dirigiéndose de vuelta a la base. No pasaron más que unos pocos minutos cuando Charles recibió otra conmoción. Parada en los arbustos junto al camino, había una mujer extremadamente alta, de más de 1,80 m de altura. Como el niño y la otra entidad, tenía la piel blanca como la tiza. Su cabello era plateado brillante. Parecía brillar en la oscuridad. Charles sintió pánico brotando cuando una sensación de calma súbitamente lo invadió. Mientras pasaba junto a la mujer alta, podía escucharla en su mente telepáticamente. Le agradeció por ayudar a su hija. De nuevo Charles sintió su miedo aumentando, pero una vez más hubo calma. La mujer irradiaba energía pacífica y gratitud. Charles sintió que no podía tener miedo aunque lo intentara. Charles pisó el acelerador, pero revisó sus espejos. Después de unos minutos, la mujer desapareció, y con ella se fue la sensación de paz y calma. Charles detuvo su jeep, se tambaleó hacia afuera y vomitó. Estaba temblando y sin aliento. Una vez que recuperó el aliento, vomitó de nuevo. No se dio cuenta entonces, pero Charles había ganado la confianza de uno de los altos blancos. Así es como los llamaba el gobierno de Estados Unidos. Los altos blancos no eran de la tierra. La verdad era que Charles no fue enviado a los campos de tiro en Indian Springs por sus oficiales al mando, ni fue recomendado para el trabajo por su amigo Dwight. Charles fue especialmente elegido por un comité de generales de alto rango, miembros del gobierno y líderes de los altos blancos. Durante su tiempo en Nellis, a Charles nunca se le dijo toda la verdad sobre su trabajo. Nunca se le dieron informes clasificados o documentación. Nunca fue incluido en ninguna operación encubierta o programa gubernamental secreto. Charles era solo un observador meteorológico, pero la verdad era que él era quien estaba siendo observado. Una noche tarde de 1896, el coronel H.G. Shaw viajaba en coche tirado por caballos cerca de Lodi, California. De repente el caballo se asustó y se detuvo. En medio del camino había 3 seres de más de 2 metros de altura. El coronel describió su piel como tan blanca que parecía marfil pulido. Mirando hacia arriba contemplamos 3 seres extraños. Se parecían a los humanos en muchos aspectos, pero aún así no eran como nada que hubiera visto jamás. Medían casi o exactamente 2 metros 10 de altura, y eran muy delgados. Poseían una belleza extraña e indescriptible. El coronel Shaw dijo que no hablaban, pero hacían sonidos melodiosos como pájaros. Esta historia completa se puede encontrar en línea. Salió en la primera página del Stockton Evening Mail, el 25 de noviembre de 1896. Este es el primer informe moderno de los alienígenas altos blancos, pero su historia en la Tierra se remonta a milenios. Paul Hellyer, el ministro de Defensa canadiense, fue uno de los primeros funcionarios gubernamentales de alto rango en reconocer la presencia alienígena. Se interesó después de que un escuadrón de ovnis fuera confundido con aeronaves soviéticas. Se lanzó una investigación sobre este tema, y se preparó un documento que concluyó que al menos 4 especies habían estado visitando la Tierra durante miles de años. Estas especies incluyen algunas variaciones de los grises, que se describen como de menos de 1,20 m de altura con cabezas grandes y grandes ojos negros. Hay una especie llamada los nórdicos, que son muy humanoides. Están los altos blancos y algunas otras especies. Durante años se rumoreó que al menos una, o tal vez más de una raza de alienígenas, hizo un trato con el gobierno de Estados Unidos a principios de 1954. El ministro de Defensa confirma que hay extraterrestres vivos en la Tierra en este momento, y al menos 2 de ellos probablemente trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Nadie conoce los detalles específicos del acuerdo, excepto ciertos elementos del gobierno. La teoría más aceptada es que Estados Unidos permitiría a los alienígenas construir instalaciones en la Tierra sin interrupción. Estados Unidos también permitiría a los alienígenas secuestrar ciudadanos estadounidenses siempre que proporcionaran al gobierno la lista de secuestrados. A cambio, Estados Unidos tendría acceso a la tecnología alienígena. Estados Unidos quería tecnología de antigravedad y propulsión. Los alienígenas no les darían esto. Sentían que los humanos eran demasiado violentos y peligrosos para ser liberados de nuestro planeta.
Sin embargo, Estados Unidos sí recibió ayuda con otra tecnología, la primera de las cuales fue el titanio. El titanio fue descubierto en 1791, pero no fue hasta los años 1950 que el titanio comenzó a usarse para la aviación militar, específicamente en jets de alto rendimiento, comenzando con los F-100 Super Sabre y los Lockheed A-12. Los Super Sabre fueron los primeros jets en romper la barrera del sonido. Si observas que estas naves se parecen a los bombarderos furtivos, eso no es casualidad. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos utilizaron tecnología alienígena para construir aeronaves furtivas. Los transistores también son considerados tecnología alienígena. Los transistores permitieron que el tamaño de los dispositivos electrónicos fuera mucho más pequeño y liviano. La tecnología láser llegó en 1958. Ese mismo año, tuvimos fibra óptica y también el microchip. Al año siguiente se desarrolló el primer circuito integrado. Los escépticos descartan estas afirmaciones como coincidencia, pero consideremos esto. En 1947 se construyó ENIAC, la primera computadora digital electrónica programable. Pesaba 30 toneladas, contenía 18.000 tubos de vacío, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de juntas soldadas a mano. Ocupaba una habitación entera. ENIAC fue desmantelado en 1958, porque todas esas 30 toneladas de tecnología ahora podían colocarse en un solo chip. Ese es un avance tecnológico extraordinario en menos de 10 años. Satélites, tecnología inalámbrica, vehículos aéreos no tripulados, incluso visión nocturna. Toda esta tecnología supuestamente ha sido obsequiada o desarrollada mediante ingeniería inversa por el ejército de Estados Unidos. Cuando Charles Hall ganó la confianza de los Altos Blancos, le mostraron algo de esta tecnología, incluso le permitieron ver una de sus naves exploradoras. Una noche Charles preguntó a una de ellas de dónde venían. Ella sonrió y le preguntó si conocía los nombres de las estrellas que usan los Altos Blancos. Charles dijo que no, y ella respondió: entonces, ¿por qué quieres saber de dónde venimos? Sin embargo, una noche cuando Charles mencionó la estrella Arturo, todos se pusieron muy nerviosos. Charles formó una amistad con la mujer alta blanca cuyo hijo ayudó a encontrar. Ella se hacía llamar la maestra. Charles más tarde conoció a Harry del rango 4, que definitivamente no es un caballo radiactivo. Harry del rango 4 es un alienígena alto blanco de alto rango. Los altos blancos viajan por las estrellas en grandes naves triangulares, negras de titanio. Las naves exploradoras más pequeñas se usaban para viajar dentro del sistema solar y alrededor de la Tierra. Estas son aproximadamente del tamaño de un autobús y solo pueden aterrizar en la Tierra durante la luna llena. Estas naves exploradoras han sido avistadas por muchas personas, conocidas comúnmente como el fenómeno Tic-Tac. Charles aprendió que las naves exploradoras no son completamente alienígenas. Los contratistas gubernamentales como Boeing y Lockheed participan en su construcción. Estos dispositivos de energía alternativa y propulsión han existido desde los años 60. Skunkworks es el programa de desarrollo avanzado de Lockheed Martin, que trabaja en investigación altamente clasificada, así como plataformas de aeronaves exóticas. Debido a su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la mayoría del personal militar cree que los Altos Blancos usan la Tierra como una estación de reabastecimiento en el sistema solar. La Tierra es rica en materias primas y tiene una especie inteligente que puede fabricar tecnología útil. A través de conversaciones durante su puesto de 2 años en Nellis, Charles aprendió que los Altos Blancos supervisaron el desarrollo de mucha tecnología humana, pero nunca nos han enseñado cómo alcanzar la velocidad de la luz o cómo crear los elementos antigravedad de sus naves. La tecnología antigravitacional era muy popular a principios de los años 1950. Toda la industria aeroespacial investigaba este campo. Entonces, de repente, la investigación se detuvo públicamente. La sospecha es que el ejército de Estados Unidos obtuvo ayuda para hacer funcionar esta tecnología, así que clasificaron todo el proyecto. A veces los Altos Blancos llevaban a miembros militares de alto rango en recorridos por el sistema solar. Los generales estadounidenses querían expandir las operaciones de la humanidad a otros planetas, pero los Altos Blancos no creen que estemos listos. Sin embargo, existe evidencia de un comercio significativo entre Estados Unidos y los Altos Blancos, y cuando sientan que estamos preparados, los Altos Blancos finalmente nos permitirán habitar otros mundos. Entonces, ¿qué querían con alguien como Charles? Si estos seres ya tenían una relación de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué Charles de repente era parte de la ecuación? La respuesta concierne a la otra parte del acuerdo con los Altos Blancos. Charles aprendió que era parte de un experimento. Estaba siendo estudiado por los Altos Blancos, especialmente por la maestra. Era fascinante para su especie y la maestra disfrutaba pasar tiempo con Charles. La maestra le enseñó a Charles sobre su gente
y él le enseñó sobre los humanos. Charles pasó tanto tiempo con ella que se hizo conocido como la mascota de la maestra. Los altos blancos pueden hablar inglés, pero sus voces naturales son mucho más altas y bajas en rango que los humanos. Su habla natural ha sido comparada con el canto de los pájaros. Aunque los altos blancos pueden parecer algo humanos, sus habilidades son bastante diferentes de las nuestras. Poseen el poder de proyectar emociones poderosas en la conciencia humana. También pueden sentir el estado emocional de los humanos que encuentran. Aunque los altos blancos son naturalmente pacíficos, siempre están armados. Llevan un objeto parecido a un bolígrafo que puede aturdir, dañar o incluso matar. Sin embargo, Charles nunca estuvo en peligro. Desarrolló una relación profundamente emocional con los altos blancos. No se sabe mucho sobre la biología de los altos blancos. Sabemos que envejecen lentamente. Su primera etapa de crecimiento dura hasta los 400 años. En este punto miden entre 1,80 m y 2,10 m de altura. Entonces pasan por una segunda etapa de crecimiento. Pueden crecer hasta 2,40 m o 2,70 m de altura, y sus ojos cambian de azul a rosado. La esperanza de vida promedio de un alto blanco es de unos 800 años. A Charles nunca se le dijo dónde estaba su planeta natal. Sintió que intencionalmente mantenían esto en secreto. Sin embargo, cuando Charles mencionó la estrella Arturo, se pusieron incómodos. Arturo está en la constelación de Boyero, un sistema estelar que ha surgido en otras investigaciones sobre fenómenos extraterrestres. A pesar de ser una especie más avanzada, los altos blancos secretamente temen las capacidades intuitivas y la percepción extrasensorial de los humanos. Creen que es solo cuestión de tiempo antes de que la raza humana evolucione la habilidad de aprovechar estos poderes. Creen que desarrollaremos habilidades como telepatía y telequinesis, que es mover objetos con el pensamiento. Creen que cada humano tiene la habilidad de proyectar su conciencia a cualquier lugar en la Tierra o más allá, una capacidad conocida como visión remota. Los investigadores de visión remota han afirmado que cada humano tiene esta habilidad, pero solo unas pocas personas talentosas han podido aprovecharla. Ingo Swann, Pat Price y Joe McMoneagle fueron visualizadores remotos talentosos que trabajaron para inteligencia militar. En total, la experiencia de Charles con los altos blancos duró solo 2 años, de 1965 a 1967. En 1967 fue desplegado a Vietnam y nunca volvió a ver a los altos blancos. Esperó casi 40 años para contar su historia, pero cuando finalmente lo hizo, otros testigos se presentaron que habían visto a los altos blancos. Había suficientes relatos de primera mano que los investigadores comenzaron a buscar evidencia. El primer paso fue tratar de encontrar las instalaciones secretas construidas por el gobierno de Estados Unidos. Cuando Charles Hall quiso lanzar su libro Hospitalidad del Milenio en 2002, ningún editor lo aceptaría. Lo autopublicó y el libro fue un éxito. Siguieron más libros, y Charles participó en convenciones sobre ovnis, firmas de libros y entrevistas de televisión. Esta atención trajo tanto escépticos que querían demostrar que Charles estaba equivocado, como creyentes decididos a demostrar que tenía razón. Y cuanta más gente investigó la historia de Charles, más se confirmaron los hechos básicos. Charles estaba en la base aérea Nellis cuando dijo que estaba. Era un observador meteorológico. Fue desplegado a Vietnam en 1967. Todos esos hechos son fáciles de verificar. Una de las investigaciones más detalladas fue realizada por David Hilton, un historiador, antropólogo e investigador. David tenía interés en la historia de Charles Hall y los altos blancos. Después de leer su libro, Hospitalidad del Milenio, estaba tratando de localizar el posicionamiento de las estaciones meteorológicas en los campos de bombardeo y tiro que Charles menciona en su libro. Cuando investigaba la historia, David encontró una fotografía que mostraba la base aérea Creech en Indian Springs. La foto mostraba el rango 1 en el sureste, el rango 3 justo al norte de la base, y el rango 4 en el valle, donde supuestamente operaba Harry del rango 4. Lo que captó la atención de David fueron las áreas marcadas como hangar de naves exploradoras, estacionamiento de naves exploradoras y área de descanso y juego. Charles había mencionado estas ubicaciones en sus libros. David utilizó Google Earth para examinar qué había en esas coordenadas. Charles había descrito las naves exploradoras de los altos blancos como del tamaño de un autobús, blancas y elípticas. En Google Earth, David encontró una plataforma y cerca de ella 3 objetos elípticos blancos, cada uno del tamaño de un autobús. Estas estructuras se parecían notablemente a los objetos que más tarde se conocerían públicamente como avistamientos Tic Tac. Es importante señalar que David publicó sus hallazgos años antes de que los videos Tic Tac se hicieran públicos. La ubicación de estos objetos no tenía carreteras o senderos de acceso, y estaba exactamente donde Charles había dicho que estarían las naves. David y otros investigadores comenzaron a explorar Google Earth alrededor de los antiguos campos de bombardeo,
y encontraron múltiples sitios similares. David pudo encontrar 18 ubicaciones separadas. Otras personas encontraron sitios adicionales. La mayoría eran estructuras artificiales sin acceso aparente desde la superficie. La teoría es que estas estructuras se acceden desde instalaciones subterráneas. Construir un sistema de túneles de este tamaño debajo del campo de bombardeo sería una empresa enorme y extremadamente costosa. Si tal proyecto realmente ocurrió, debería haber evidencia. En enero de 1950, se publicó un artículo en el Las Vegas Review Journal, con el titular Proyecto de Indian Springs, clave para planes de defensa. Se reportó que el proyecto costaría $300 millones, que en dinero actual equivaldrían a aproximadamente $3.600 millones. El artículo indicaba que la mayor parte del dinero era para construir viviendas y oficinas. Sin embargo, al examinar la base actual, no hay evidencia visible de construcción por ese valor. La pregunta es, ¿a dónde fue ese dinero? Los registros públicos muestran que el contrato fue otorgado a la compañía de construcción McKee en El Paso, Texas. Los registros del contrato muestran un costo total de $680.000, dejando sin explicar aproximadamente $299 millones de los 300 millones presupuestados. Esto sugiere la existencia de un presupuesto negro para actividades no reveladas públicamente. Incluso el artículo original de 1951 declaraba que los detalles reales del programa están envueltos en un apagón de seguridad. Cuando los residentes de Las Vegas se enteraron del proyecto de construcción y contactaron la base buscando trabajo, se les informó que el ejército no usaría mano de obra externa para este proyecto. Si ese dinero no se gastó en construcciones visibles sobre la superficie, la única explicación lógica es que se utilizó para construcciones subterráneas. Charles Hall y los Altos Blancos es considerada una de las historias más creíbles sobre extraterrestres viviendo y trabajando con humanos aquí en la Tierra. Sin embargo, como muchas de estas historias no contamos con evidencia física definitiva, solo tenemos el testimonio del autor, en este caso Charles Hall. La mayor parte de esta información proviene de los libros de Charles y el documental Caminando con los Altos Blancos. Cuando Charles relata su historia parece sincero, aunque la sinceridad no garantiza la veracidad de los hechos. Algunos aspectos de su historia generan preguntas. Inicialmente Charles publicó sus libros clasificándolos como ciencia ficción, solo más tarde afirmando que describían eventos reales. Los partidarios de su historia mencionan 3 testigos adicionales que estuvieron con Charles en la base aérea Nellis y que supuestamente confirman su relato, pero estos testigos no han proporcionado sus nombres reales y solo se conocen como testigos A, B y C. Complicando el asunto, en enero de 2014, Forbes publicó un artículo sobre un reporte iraní que afirmaba que Estados Unidos era controlado por una especie de alienígenas altos blancos que habían hecho un trato con el presidente Eisenhower en 1954. Forbes identificó esto como probable desinformación rusa diseñada por el FSB. Aunque las afirmaciones específicas sobre los altos blancos pueden ser cuestionables, existe evidencia sustancial de la existencia de lo que muchos llaman un gobierno en la sombra, o régimen secreto. Esta estructura comprende miembros de organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, los Bilderberg y la Comisión Trilateral, junto con carteles bancarios y petroleros internacionales, miembros de organizaciones de inteligencia y elementos selectos del ejército. La pregunta sobre si Charles Hall dice la verdad acerca de los altos blancos permanece abierta. La decisión de creer o no en su testimonio queda en manos de cada individuo. Sin embargo, la evidencia de operaciones gubernamentales secretas, proyectos clasificados y la posible existencia de tecnología avanzada no revelada públicamente es mucho más sustancial. La historia de Charles Hall plantea preguntas importantes sobre qué conoce realmente el gobierno sobre fenómenos extraterrestres, qué tecnologías podrían estar siendo desarrolladas en secreto, y hasta qué punto el público tiene derecho a conocer estas informaciones. Independientemente de la veracidad específica de los encuentros con los altos blancos, la investigación de estos temas ha revelado patrones preocupantes de secretismo gubernamental y la posible existencia de programas que operan completamente fuera del escrutinio público. La evidencia física encontrada en Google Earth, los registros financieros de proyectos de construcción inexplicados y los múltiples testimonios de personal militar sugieren que, al mínimo, actividades altamente clasificadas han tenido lugar en las instalaciones descritas por Charles Hall. Si estas actividades involucran contacto extraterrestre o simplemente el desarrollo de tecnología militar avanzada, permanece como una pregunta sin respuesta definitiva. Lo que parece claro es que la frontera entre la ciencia ficción y la realidad en el ámbito de los programas gubernamentales clasificados es mucho más difusa de lo que muchos podrían imaginar. La historia de Charles Hall, ya sea completamente cierta, parcialmente basada en hechos reales, o una elaborada obra de ficción,
ha servido para iluminar aspectos del secretismo gubernamental que merecen una investigación más profunda. En última instancia, la verdad sobre los saltos blancos y su supuesta relación con el gobierno de Estados Unidos puede nunca ser completamente revelada, pero la búsqueda de esa verdad ha expuesto suficiente evidencia de operaciones secretas como para justificar un mayor escrutinio de las actividades gubernamentales clasificadas y la demanda de mayor transparencia en asuntos que podrían tener implicaciones profundas para toda la humanidad.